Lamentablemente, muchas empresas cierran después de que su fundador deja el negocio. Escucha conmigo la historia de Fabiola y descubre cómo logró la sucesión de su negocio familiar por medio de liderazgo, estructura, trabajo en equipo en tan solo 90 días. Yo soy Luis Alberto Barajas y estás en el programa de Ventas Extraordinarias, episodio número 48. Transfórmate en la mejor versión de ti mismo. Cumple tus sueños y metas. Rompe creencias limitantes, generando resultados extraordinarios. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast oficial del programa de Ventas Extraordinarias. Mi nombre es Luis Alberto Barajas y estoy muy contento, muy feliz, puesto que voy a entrevistar a una maravillosa graduada que se llama Fabiola. Y bueno, pues lo primero que hacemos, mi querida Fabiola, es platicar un poco de quiénes somos. Platícanos, danos tu nombre completo, por favor, danos y explícanos el giro de tu negocio, ¿no? ¿Cuántos años llevas con este negocio y de qué generación Pebex te has graduado? Por último, ¿quién te invitó al programa? Claro que sí. Hola Luis, buenos días. Mi nombre es Fabiola Hernández. Mi giro es transporte turístico y empresarial. Estoy ubicada en la ciudad de Oaxaca. Soy generación 6 de Pebex y me invitó nuestro amigo Rey García, que muy seguramente lo tienes presente, un gran networker y que ha crecido muchísimo y que, bueno, nosotros fuimos testigos de su crecimiento y nos llamó mucho la atención lo que él hacía y pues nos invitó a participar en Pebex y pues soy invitada de él, muy orgullosa también de que él sea mi padrino para estar en Pebex. Y bueno, te platico un poco de lo que yo hago. Nosotros nos dedicamos a la renta de camionetas, esa es nuestra base. Hacemos viajes a cualquier parte de la República y bueno, durante estos 24 años que ya tenemos en el negocio, pues el giro ha tornado a irle sumando diferentes servicios. Especialmente nos volvimos una operadora turística. Esto significa que ya no nada más vendemos transporte, vendemos diferentes servicios como lo es organización de itinerarios, logística de los visitantes que llegan a Oaxaca, les damos el servicio de guía, reserva de hoteles, reserva de experiencias, y esto nos ha orillado y nos ha llevado y nos ha empujado a volvernos agencia de viajes. Entonces empezamos como transporte, después una operadora que vendía exclusivamente servicios en Oaxaca y ahora pues somos una agencia de viajes que nos permite vender servicios en todas partes del mundo. Excelente, muy muy interesante. Ahorita nos platicas un poco más todo claro esto. Sí. Y bueno, algo que siempre me gusta preguntar y que nos compartan nuestros invitados es un poco la historia de dónde estabas antes de entrar al programa, ¿no? No sé si nos puedas compartir en relación a tus resultados, cuánto más o menos estabas facturando en un trimestre promedio antes de entrar a este programa, ¿no? Algunos nos lo pueden decir en piezas, en tiempo, en horas o en venta, ¿no? Como sea que lo midieras o lo tuvieras en tu mente, ¿cuánto estabas generando antes del programa? Antes de Pebex, nosotros facturábamos en promedio al trimestre 500,000 pesos aproximadamente. Muy bien. Y para los que nos escuchan por primera vez, también me gusta aclarar que en este proceso, en este programa, declaras una meta de ventas extraordinaria con la cual vas a jugar. Es decir, no entras para vender los mismos 500,000. En este caso, Fabiola no entró para vender lo mismo, sino para vender un poco o mucho más que eso, porque por eso se llama programa de ventas extraordinarias, para vender muy por encima de tu estándar. Y pues bueno, la pregunta obligada es, ¿cuál fue la meta que declaraste, Fabiola, para lograr tu resultado, tu graduación, y por qué tan pequeña esa meta? Sí, la verdad es que fue difícil establecer esta meta. Cuando vimos los números nos daba mucho miedo, dijimos va a ser imposible, pero bueno, esa es la maravilla de este programa, que te demuestra que puedes con eso y más. La meta que nosotros establecimos fue de 1,500,000 pesos, el triple,
Y porque me quedé corta, porque sé que si hubiese puesto una meta más alta, la hubiera logrado. Más sin embargo, fue ese paradigma del no puedo, tengo miedo, no quiero lograrlo, que fue que nos limitó de alguna manera a ponerla de ese tamaño. Wow, pues aún así, 1,5 millones, o sea, 3 veces más, no es nada sencillo. Y ahorita nos contarás pues qué fue lo que sucedió, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, pues felicidades por ese gran resultado. Cuéntanos en relación a esto, ¿qué sucedía cuando estabas con esta inercia de 500 más o menos, ¿no? Promedio. ¿Qué otros retos de negocio había? ¿Qué problemas tenías ahí en la organización? Que hoy a la distancia a lo mejor te queda más claro que estaban frenando el que consiguieras una meta así de importante. Bueno, el principal objetivo es que siempre nos había costado medir. No teníamos una medición, no teníamos una meta clara. Cuando entro a Pebex, pues de alguna forma nos llevan de la mano a establecer esa meta, nos dan los formatos para poder conocer cómo establecer esos números. Y nosotros como empresa familiar íbamos como en la operación el día a día, generando y tapando hoyitos, generando ventas y operando. Somos una familia que todos nos dedicamos a lo mismo y que estamos todos en la empresa. Y el reto era, primero, ir todos hacia la misma meta, ir caminando juntos hacia una meta específica. No lo teníamos claro, entonces después de este programa tenemos muy claro cómo establecer números, cómo establecer objetivos para trabajar todos en conjunto hacia allá, que lo hacíamos, más sin embargo no lo hacíamos de una manera organizada. No sé si es la palabra correcta. Me encanta que lo compartas así. ¿Cuántas personas o familiares están relacionados con tu negocio? Somos en total 5 personas. Mis padres y mis hermanos. Ok, pues hay un reto interesante, ¿no? En la empresa familiar, que bueno, básicamente casi todas son empresas familiares, ¿no? Precisamente en ese sentido, ¿no? De, a ver, ¿para dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuánto queremos ganar? ¿Cuánto le corresponde? O sea, ponernos de acuerdo siempre es un reto, ¿no? Entonces, me imagino, y como lo compartes, que después de vivir este proceso, este programa, la alineación de metas ya es, como lo dices, un poco más sencilla, más clara, ya tienen más orden para lograrlo. Sin embargo, también me gustaría que nos compartieras, adicional a esto, ¿cuáles eran las creencias que a lo mejor incluso tus padres o tú o tus hermanos traían arrastrando, a lo mejor ellos incluso de sus propios padres, ¿verdad? En relación a hacer negocios o comercio, lo que sea, que tú descubriste en el programa que estaban limitando fuertemente el proceso de crecimiento de la operadora? O sea, ¿qué dices? Híjole, traemos este lastre o este paradigma, pensábamos de esta manera y cuando me di cuenta, ¡pum!, ¿no? O sea, como que se abrió la magia. En primer lugar, el soltar el control. Siempre como empresa familiar es muy difícil integrar gente que no pertenece a la familia, gente en puestos claves, era la parte como más complicada. La parte operativa, pues bueno, sí tenemos un grupo de colaboradores que no pertenecen a la familia, pero bueno, ellos hacen la parte operativa, pero donde estaba el paradigma era en soltar el control, porque bueno, va a venir alguien, nos va pues a quitar esa parte del control de la administración. Entonces es ahí donde era algo que no nos dejaba crecer. Actualmente, bueno, después de Pebex generamos una estructura organizacional, ya tenemos gerencias, tenemos un gerente de operaciones que antes no lo teníamos, y otra de las cosas es que éramos todólogos, éramos vendedores, generábamos publicidad, intentábamos generar estrategia de ventas, a la vez operábamos, a la vez vendíamos, tratábamos de controlar la administración, y eso pues nos limitaba porque no había tiempo para las cosas importantes como es generar estrategia.
Actualmente, pues ya tenemos una gerencia, tenemos gente que nos lleva el marketing, gente que nos lleva redes sociales, gente que nos lleva la contabilidad, y vendedoras, que antes no teníamos vendedoras, éramos nosotros, hacíamos todo. Entonces era la parte complicada, que queríamos hacer todo y nosotros solitos limitábamos el crecimiento al no permitir que entrara gente. Qué interesante lo que nos compartes. O sea que al final todos con la misma intención de crecimiento o ganas de pues, que les vaya bien, ¿no? Sobre todo pues gente que te importa, ¿no? Pero curiosamente que a lo mejor hasta chocaban, ¿no? O duplicaban funciones o triplicaban, me imagino, en algunas ocasiones las funciones. Y cuéntanos cómo fue entonces romper con eso, tratar de poner más orden. Tú asumiste el mando, ¿quién lo asumió? ¿Cómo fue? ¿Qué tanta resistencia incluso hubo de no, es que esto lo venimos haciendo así y queremos seguir igual? ¿Cómo viviste ese rompimiento de creencias limitativas que tú sentías que estaban ocurriendo, pero que lograste vencer o traspasar o romper y que hoy pues agradeces, ¿no? Que ya te haya dado pues más estructura? Sí, fue muy complicado, sobre todo porque, repito, como administración familiar hay una cabeza que viene de una forma de aprendizaje tradicional. Y algo importante que me gustaría mencionarte, el medio del transporte es un medio para hombres. Entonces, en Oaxaca es como complicado que una mujer esté como al frente llevando el control y administración y al frente de un grupo de operadores o de choferes. Entonces era como también otra limitante para mi padre, pues soltar esa parte de ustedes como mujeres poder llevar esta administración. Le costó mucho trabajo, gracias a Dios, él ya lo entendió un poquito más, ya el control de esa parte está suelta, él ha ganado esa confianza de que pues tenemos la capacidad de poder llevarlo, de poder liderar a un grupo de operadores en un medio de hombres. Entonces sí fue muy complicado. Al día de hoy soy yo la que está al frente de la empresa, soy yo la que lleva la parte de ventas y la parte operativa, y trabajo en conjunto con mi hermana. Ella lleva la parte financiera y también nos apoya muchísimo con la parte de ventas, perdón. Y fue complicado para obtener la confianza y poder demostrar que sí podíamos. Al día de hoy estamos generando buenos resultados y también esa es la parte que permite que se nos vaya soltando la autoridad en la administración y control de la empresa. Ya mis padres ya están pues solamente desde una posición arriba, vigilando, checando que todo camine bien, que todo esté en orden, pero al final toda la responsabilidad operativa y de ventas, que es el alma de la empresa, pues la llevamos mi hermana y yo. Wow, esto es súper inspirador, te felicito, Fabiola. Sí me imagino que en general, ¿no? Todo el tema de transportes, me imagino hasta en el mundo, ¿no? Tiende a ser dominado por varones, por hombres. Y más si los líderes de estos transportistas o operadores de camionetas, autos, cualquier tipo de transporte, me imagino que es retador para cualquier mujer empezar a dar ejemplo de que sí lo pueden resolver, ¿no? Entonces, pues felicidades por eso y me encanta que lo platiques aquí. Y me encanta también esta otra parte de no te ganaste la confianza por ser hija, te ganaste la confianza por los resultados finalmente que empezaron a conseguir o que conseguiste en el programa probablemente, y eso enroló a tu familia a soltar el control y dar la apertura para empezar a cambiar. ¿En qué momento tú te diste cuenta que a pesar de no tener el control realmente tú de la operación y la venta, podías hacer la diferencia? O sea, ¿en qué momento como que dijiste, asumo el mando, aunque no me lo den todavía, yo sé que a lo mejor después me lo darán, me darán un poco más de libertad para tomar decisiones? ¿Qué sucedió durante el programa como momento clave que decidiste asumir el mando y hacerte cargo del negocio realmente, y sobre todo el tema comercial?
Como lo mencioné al inicio, Pebex es una maravilla porque me permitió encontrar ese momento. Yo siempre sabía que era líder, mas sin embargo no me permitía hacerlo por muchas razones. Pero hubo un momento en Pebex que empecé a despuntar y me coloqué como líder de mi grupo, de mi pequeño grupo. Recuerdo que se hacen grupos pequeños, entonces en mi grupito yo fui la líder. Y ahí fue donde me di cuenta que yo solita me hacía pequeña. Entonces me demostré a mí misma, principalmente a mí misma, que tengo la capacidad de hacer muchísimas cosas. Entonces fue cuando empecé a tomar decisiones, empecé a, pues, a afrontar la responsabilidad que al final de cuentas empezaba a caer en mí. Yo soy la hija mayor y soy la que está con ellos. Entonces, mi hermano vive fuera de Oaxaca, él está un poquito abierto del negocio específicamente de transporte, él tiene una agencia de viajes y nos manda clientes, pero él no está involucrado en la operación. Entonces, finalmente era el darme cuenta que a mí me correspondía de alguna manera luchar porque el patrimonio y el trabajo que han hecho mis padres se mantuviera, porque bueno, mis padres pues ya están en una edad que ya poco a poco tenían que forzoso ir soltando. Entonces a mí me correspondía la parte de seguir y de continuar con este legado, porque en Oaxaca somos testigos de muchísimas empresas familiares que cuando se va a la cabeza empieza a decaer la operación y la misma empresa. Entonces yo no quería que eso sucediera con el patrimonio de mi familia y por eso es que empecé a tomar decisiones y a aventarme para pues avanzar, porque estábamos en una posición de conformidad, de comodidad. Entonces cuando entro a Pebex y veo que soy capaz de lograr y de cumplir metas saliendo de mi área de confort, pues es cuando pues me destapo, porque pues sí fue cuando en mi grupo me decían, es que Fabi, realmente eres líder, y yo no me lo creía. No me lo creía, más sin embargo mis resultados al cumplirlos, al buscar, perdón, cumplir con los objetivos que nos marcaron en Pebex, pues demostraron lo contrario. Yo estaba logrando llegar a las metas que se estaban estableciendo de los objetivos que nos plantearon, y pues me sorprendí gratamente que podía hacerlo. Y pues ahí fue el momento clave donde empiezo a despuntar dentro de Pebex y dentro de la empresa también. Maravilloso, qué bonito como lo compartes. Tienes razón, este tema de la sucesión familiar, pues yo creo que es el gran tema, ¿no? De la empresa familiar, el que no se desaparezca pues el patrimonio, la marca, los procesos, los colaboradores. Yo incluso digo que me parece hasta irresponsable el no tener un sistema de sucesión familiar, pues ya no digo planeado, ¿no? Pero al menos en la mente, para que cuando el momento tenga que llegar, pues sea lo menos tortuoso posible, pero sobre todo para proteger el trabajo de tanta gente que está con ustedes, ¿no? Entonces, ¿sí? Qué padre que al final, pues con el resultado demostraste el liderazgo que te caracteriza y que se nota incluso en tu forma de comunicación. Y bueno, qué maravilla que pueda seguir la empresa por muchos años más, ¿no? Ahora, todo esto suena bien mágico, ¿no? Yo siempre también lo comparto en los podcasts. Ay, mira, nomás entró y ya, ¿no? Y el grupo, no, o sea, no fue mágico. Pasaron muchas cosas, ¿no? Hay muchas situaciones y ejercicios y dinámicas que resultan de mucha incomodidad. Tan así que, pues, 30, 40, 50% en promedio, ¿no? De cada generación es la que llega al final, ¿no? Típicamente, ¿no? A veces menos, a veces más. En tu caso, ¿pasó por algún momento el decir, híjole, como que esto sí está muy canijo, yo mejor ahí nos vemos? ¿O siempre mantuviste firmeza? ¿Cómo lo viviste? Los retos y la incomodidad y, híjole, situaciones difíciles que tenías que ir resolviendo, vender muchas cosas, ¿no? Y mucho más, y pues salirte de la zona de confort. ¿Hubo algún punto difícil donde te quisiste abandonar el programa?
Sí, la verdad que sí. Cuando empezamos con las llamadas en frío, cuando empezamos a vencer ese miedo del qué van a decir de mí, Oaxaca es una ciudad súper tradicional, una ciudad pequeña y siempre cuidamos el qué dirán, pero hubo una parte que ustedes nos compartieron, el dejar de lado la aprobación, que pues a mí Exacto. no me importa lo que piensen y lo que digan, y empecé a agarrar el teléfono. Al inicio de las primeras llamadas fue muy difícil expresar lo que yo quería, lo que necesitaba. La respuesta al negativa era el miedo más tremendo que yo tenía, más sin embargo por ahí dicen el no ya lo tienes y ve por el sí. Entonces llegó un punto en el que en las primeras llamadas era tan complicado y era el miedo al no, más sin embargo las respuestas fueron tan padres, tan bonitas de la gente que de verdad menos te esperabas, que al día de hoy los veo y digo, wow, esta persona realmente aprecia a la familia, realmente nos aprecia, porque de verdad que fueron respuestas muy padres que no me esperaba. Y también encontré con gente que pues ha comulgado con una línea contigo, que están de tu lado, pero a la hora de pedir algo mínimo, pues la respuesta fue negativa. Entonces, una vez que ya pasé esa barrera del miedo al qué dirán, pues ya me fui como gorda en tobogán, como decimos, y empecé con mis llamadas y al día de hoy todavía me pasa mucho con mi hermana y algo que esté sucediendo y que necesitamos pedir ayuda, pues me mandan a mí, me dicen, vas tú porque a ti no te da miedo de nada, ya no te da pena. El hablar en cámara, por ejemplo, ahorita ya no me da ningún temor. Cuando recién, yo estoy en BNI, cuando recién entré, lo mismo, era muy tímida, incluso mis compañeros de BNI me dicen, eres otra Fabiola, eres otra persona, ya no eres la misma Fabi que entró tímida, ahora pues me abro un poco más, soy más segura de lo que, de cómo hablo, de cómo pido las cosas. Entonces es ahí donde sí tuve un momento de irme, porque la estaba viendo difícil, pero una vez que pasé esa barrera del miedo, ya fui otra persona. Fantástico. Y qué importante, ¿no? En el mundo de los negocios, atravesar, ¿no? Constantemente la zona del miedo, porque luego vienen retos y desafíos diferentes y a veces muchísimo más grandes de los que tú pensabas, ¿no? Yo digo, pues, ¿cómo vas a poder gestionar grandes proyectos si ni siquiera te animas con lo indispensable y con lo mínimo? ¿No? El universo va a conspirar cuando tengas la confianza de hacerte cargo de muchos proyectos y mucho más grandes. Entonces, pues, felicidades, ¿no? Ahora, por otro lado, también decimos mucho en Pebex, y ya nos compartías esto de el qué dirán, ¿no? Que es, yo creo que a nivel latinoamericano, mucho la necesidad de aprobación se esparce, ¿no? Por muchas razones culturales. Y lo vamos heredando, ¿no? De generación en generación se va bajando esta idea, pues, de cuidado con lo que opinen los demás, y eso limita muchísimo, y sobre todo en el mundo de la venta, ¿no? Sin embargo, además de esto tan importante que nos compartes y que es muy inspirador, porque a final de cuentas la gente que rompe con eso se le abre un mundo de oportunidades. ¿Cuáles crees que, adicional a esto, fueran las lecciones de vida más importantes? Porque a mí me sorprende, ¿no? Que muchos graduados me hablan de cosas que ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me ha dicho, antes no pensaba en mí, me di cuenta que no pensaba en mí, o sea, yo me relegaba, ¿no? Y siempre producía para todos, pero para mí no. Y digo, wow, ¿cómo fue eso que le pasó, no? Pero en el programa se van dando cuenta, ¿no? En tu caso, ¿qué otras lecciones de vida te dejó este proceso que a la fecha a lo mejor te sigue funcionando para el día con día? Bueno, primero darme cuenta que era mucho el trabajo que se le imprimía a la empresa, era mucho el esfuerzo y los resultados eran pocos porque no metíamos colaboradores, porque no permitíamos que entraran más manos. Pero al día de hoy nos damos cuenta que el tener colaboradores nos permite tener tiempo libre, que eso es tan importante para la familia. Soy madre de un pequeño de 5 años
Entonces, justo en el tiempo en el que estaba en el proceso de Pemex, él tenía 3 años y era muy demandante, y la verdad es que el pobre estaba entre mi trabajo, entre Pemex, entre BNI, y no había tiempo para él. Llegó un punto dentro del programa que pues nos abrió los ojos a la importancia de trabajar con claridad, con objetivo, con estrategia, para que sea funcional tu empresa y que no te necesite a ti dentro de la operación, y que puedas tener el tiempo para dedicarle a lo más importante, que en este caso, en este momento, y yo creo que va a ser para toda la vida, pero ahorita en la niñez de mi hijo, estar presente, porque de verdad que se esfuman los años como agua, y cuando tú ves, ya no es un bebé. En mi caso me pasó, ya no es el bebé que yo cargaba cuando empecé de 3 años y que lo consolaba. Ahora ya es un niño que demanda, por supuesto, mucho tiempo. Y eso es como lo más importante que me quedo de Pemex, el haber podido organizar la empresa para poder tener tiempo para él y dedicarle, y darme cuenta que es lo más importante que tengo y que tengo que dedicarle y echarle muchas ganas a la empresa, porque al final es un patrimonio también para él. Entonces me corresponde estructurar correctamente para que esto continúe por muchas generaciones y que también él tenga su beneficio. Y él va aprendiendo también del negocio. Él le toca lavar camionetas y va y lava camionetas en su propio esfuerzo, sabe perfectamente de la empresa, sabe perfectamente lo que hago a pesar de su pequeña edad, y le vamos imprimiendo ese amor por lo que hacemos. Que, bueno, en mi caso a mí me tocó crecer en una familia de transportistas, en una cuna que siempre vimos el tema del transporte, y pues corre por mis venas y me encanta aparte hacer lo que hago, y eso es lo que yo quiero que suceda con mi hijo. Si no pasa, pues también lo respetaré, pero ahorita en este momento lo que más me importa pues es mi hijo y tener el tiempo para él, que estamos todavía en el estira y en el afloja, pero ya es más el tiempo que le dedico. Antes era imposible. Qué bonito que lo compartes así, porque como que esto es sobre todo, o sea, tanto a papá como a mamá nos duele no tener tiempo para los hijos, ¿no? De alguna manera. Pero históricamente a quien más le duele, pues es a la mamá, ¿no? Sí. Porque típicamente pues se hace más cargo de los niños, ¿no? El niño tiene más apego con mamá. Y entonces cuando la mujer es emprendedora, cuando empieza a trabajar, cuando empieza a vivir su vida profesional o de trabajo, pues hay una paradoja, ¿no? O sea, quiero darle mejores condiciones de vida a mis hijos, pero por otro lado, eso implica menos tiempo para estar con ellos. O sea, ya hay un conflicto pues interno que se gesta en la mente de la mujer emprendedora, empresaria, que es difícil de resolver. Y yo creo que esto que nos dices pues es muy, muy importante, porque cuando entendemos que para poder crecer no podemos solos, sino que tenemos que hacernos de un equipo, es cuando la magia sucede. Pero para poder llegar ahí es muy retador, puesto que estamos acostumbrados a hacernos cargo de toda la operación. Entonces es un rompimiento de varios paradigmas al mismo tiempo, ¿no? El decir que no tengo tiempo no es que no lo tengas, es que no te animas a dar el siguiente paso. Pero el siguiente paso implica también tener más ingresos para pagar las nóminas. Entonces es una mezcla de realidades. Hoy a la distancia, ya viendo estas lecciones, a la gente que hoy todavía no tiene tiempo, porque no tiene gente que le ayude y está metido en el operativo, ¿cómo hoy tú disfrutas la venta desde el ángulo de decir, mientras más vendo, más tiempo, porque más colaboradores puedo tener, más estructura intermedia, más supervisores, yo qué sé, y pues ya me voy poco a poco a salir más y más del operativo fuerte para dedicarle tiempo de calidad, ¿no? A mi hijo. ¿Qué sientes cuando vendes ahora en ese sentido? O sea, ¿qué va por tu cabeza? Porque es muy diferente seguro lo que piensas ahora de lo que pensabas antes. ¿Qué cambió en ese aspecto en relación a la venta? Bueno, en primer lugar, el que no puedo vender yo solita, ¿no? Antes éramos mi hermana y yo las únicas que vendíamos, y somos muy buenas vendedoras,
En el caso de mi hermana, ella es excelente vendedora y genera muy buenos números, pero con respecto a la pregunta que me hace sobre cómo lo vivo ahora, es padrísimo ver cómo están cayendo las ventas y que yo no tuve nada que hacer en ese proceso de venta. Obviamente sí antes en la estructura, pero ahora empiezo a ver cómo caen las ventas y es gracias a un equipo que ya tengo formado de chicas que están pegadas a la computadora, pegadas al celular, cotizando, atendiendo al cliente, dando seguimiento. Y pues sí, es padrísimo ver cómo van cayendo esas reservas, esas ventas cerradas. Entra un poquito esa angustia de no tengo el control, te lo confieso, porque de repente, ¿y este cliente quién es y de dónde salió? Y querer saber más, pero regreso a mi realidad, es imposible tener control en todo y mientras más quiera control, más me voy a estresar y empiezo a soltar. Sí llega ese punto en el que siento esa sensación, pero me relajo porque sé que confío en mi equipo, confío en las chicas que me están apoyando y mi equipo de ventas que hemos ido formando y que vamos para más. La verdad es que todo lo que se está haciendo en cuanto a marketing, publicidad, está generando muy buenos resultados y mi equipo de ventas está creciendo y va a crecer más. Y la parte más padre de todo esto es que estamos vendiendo más, estamos generando más y tengo tiempo para irme una tarde con mi hijo, un fin de semana con mi hijo y sin el estrés de estar pensando que no hay ventas, ¿no? Eso es lo más padre de todo esto, de poder disfrutar tiempo libre con mi hijo. Fantástico. Y obviamente estaba chiquitín tu nene cuando estabas en el programa, pero ¿qué te decía, por ejemplo, la gente más cercana? Digo, pues tu hermana, tus papás, ¿qué me decías tú, gente cercana en BNI? ¿Qué te decía la gente? O sea, como ya nos decías, ¿no? Te veo diferente, pero ¿cómo lo iba viviendo, por ejemplo, tu hijo? O sea, y hoy que ya tienes más tiempo, ¿te dice cosas así? O sea, te comparte, ay, qué bueno que ahora ya podemos ir a no sé, donde sea que lo lleves, ¿no? Y cómo eso te ha afianzado la creencia de que sí puedes tener tiempo de calidad, ¿no? O sea, porque eso o sea, cuando te reconoce tu hijo, o tus hijos, o tu esposo, o tu familia, lo que sea, refuerza la creencia de que, mira, sí se puede. Entonces, pues le sigo, ¿no? ¿Qué sucedió en ese entorno familiar donde el programa se asustaron cuando te veían ir por todas las canicas por clientes de a lo mejor más grandes, no lo sé, o más volumen, como sea? ¿Y cómo fue que tú ibas pues dándote cuenta de que ibas creciendo? Bueno, al inicio fue complicado porque el programa y todo donde yo estaba metida dependía o me demandaba mucho tiempo frente a una computadora. Por la pandemia todo era a través de Zoom, a través de una computadora y de verdad, literal, yo me levantaba con BNI, por ejemplo, a las 7 de la mañana ya estaba yo sentada, me iniciaba la actividad y ya veían a Fabiola sentada, Pebex era en las tardes, entonces me veían todo el tiempo en la computadora y con poco tiempo dedicándole a mi hijo en ese momento. Sí fue estresante un poco las llamadas de atención, oye, ya suelta un poco la computadora y dedícale. Ahora ya no es tanto el tiempo que estoy, porque ya está el equipo trabajando. Y sí, mi hijo feliz y agradecido porque puedo ir por él a la escuela, porque estamos tomando juntos una clase de gimnasia, nos vamos los martes y los jueves todas las tardes a bailar y él feliz, le encanta. Y los fines de semana, los sábados específicamente, que mi actividad me permite estar con él, disfrutamos de un día fuera. Los domingos por mi actividad sí me demanda el estar porque pues es turismo, entonces lo fuerte está los días domingos. Pero los días sábados puedo estar más con él y disfrutarlo mucho. Tenemos salidas, él feliz que su mamá está siempre con él. Y bueno, y en el día pues en la escuela y las tardecitas pues ya le dedicamos a él. Buenísimo, pues muchas felicidades por ese gran resultado, ¿no? Ahora, hablas de tu equipo, hablas de la consolidación, me imagino que algunos de los conceptos del programa también se los estás inspirando y compartiendo, ¿no? Para que también afiancen sus
su cierre, su proceso comercial. Pero cuéntanos, además de todo esto que vienes haciendo, ¿qué sigue? ¿Cómo te ves en los próximos años, en los próximos 5 años? ¿Qué visualizas en el futuro? ¿Qué quieres que suceda con tu empresa, con tu hermana, con tus papás? ¿Hacia dónde quieres llevar? ¿Cuáles son tus siguientes metas extraordinarias? Ok, bueno, pues en primer lugar me veo con el equipo al triple, el equipo operativo, me refiero a las unidades. Nuestra base pues es el transporte y queremos que esas unidades se tripliquen. Ese es el objetivo que está en mi mente muy, muy claro. No queremos soltar el tema del transporte. Actualmente tenemos una agencia de viajes. Te contaba al inicio que pusimos una agencia de viajes, abrimos, y quiero compartirte que es algo muy, muy importante para nosotros porque a pesar de la pandemia, a pesar de que atravesamos en el medio turístico por un tiempo muy complicado, donde la actividad turística se detuvo al 100%, nosotros como empresa crecimos al modo de pues tener una agencia de viajes. Abrimos una agencia de viajes que antes no era como tan viable por el tema del control, de salirse de donde estábamos, etcétera. Mas, sin embargo, rompimos esa creencia y pusimos nuestra agencia de viajes, que actualmente obviamente está generando muy buenas ventas, está generando movimiento para la empresa. ¿Y cómo me veo en 5 años con la agencia de viajes? Obviamente pues con un equipo muchísimo más grande de vendedores, porque la clave está en ellos, la clave está en que ellos sean los que estén contestando y generando cotizaciones y dando el proceso completo de ventas. Y en la parte del transporte, como te decía, el tener el triple de unidades, sé que lo vamos a lograr, sé que podemos con eso, porque hay mucha demanda y aparte es nuestra raíz y es lo que más nos gusta hacer y queremos seguirle invirtiendo en esa parte. Entonces la empresa da para muchísimos años más y para que sigamos creciendo aún más y que se genere fuentes de empleo para los colaboradores, que haya un empleo seguro, que ellos sepan que hay Roland Tours por muchos años. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, pues ya para terminar, Fabiola, platícanos nuevamente, por favor, tu nombre completo, principal producto o servicio y el tipo de cliente que estás buscando. Ok, pues mi nombre es Fabiola Hernández, represento a Roland Tours. Somos una empresa de transporte turístico y empresarial. El cliente principal que busco son agencias de viajes minoristas que deseen vender el destino Oaxaca y nosotros nos encargamos de la parte de la organización y transportación de todos sus clientes en Oaxaca. Otro cliente importante para mí son empresarios, familias grandes que estén planeando algún viaje fuera de Oaxaca, nosotros nos encargamos de trasladarlos de una manera segura para que disfruten de las carreteras de México. Esos son los clientes que más me generan y que más me mueven el poderlos atender. Muy claro, muy claro. Entonces, si conocemos a esa agencia de viajes, a ese grupo familiar grande que está buscando conocer México y demás, y damos con ellos, ¿cómo te lo podemos referir? ¿Cómo lo podemos contactar? Bueno, puede ser a través de mis redes sociales. Me encuentran en redes sociales como Roland Tours, a través de mi teléfono con WhatsApp. ¿Lo puedo mencionar acá? 951-214-1481. Ese es mi celular donde podemos estarlos atendiendo con muchísimo gusto, o a través de mi página de internet que es www.rolandtours.com. Perfecto, pues muy claro tus datos para referirte cuando tengamos necesidades específicas o conozcamos alguna agencia de viajes, seguramente los atenderás muy bien. Muchas gracias, Fabiola, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias, Fabiola, nuevamente, y gracias a todos por habernos escuchado en un episodio más del podcast oficial del programa de ventas extraordinarias. Hasta pronto.
Programa de Ventas Extraordinarias. Una producción de Luis Alberto Barajas para Grupo Baruch. Masterizado en Brand Voicer en Guadalajara, México. Derechos reservados 2020.